Hola a todas las personas que se conectan a este foro desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy vamos a conversar con el doctor en Derecho Rafael Badel Madrid, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular de la UCAP, creador del libro La reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo, que además está publicado en su página web. Y es muy valioso la información que allí el recaba publicado este año. Le agradezco haber aceptado esta entrevista. Oh, bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por haberme invitado y me parece que hacen un papel muy notable ustedes cuando dedican su tiempo y sus esfuerzos a este tipo de cosas. Estábamos hablando antes de empezar y tú me decías que dónde estábamos. Me decías, doctor, ¿por qué llegamos a donde estamos en la Corte Internacional de Justicia? Mucha gente piensa, y esto fue una sorpresa, esto nos tomó sin prepararnos. Y como te lo decía antes en las conversaciones previas que hemos tenido, este es un asunto que tiene más de 200 años. Es un problema que comenzó en 1822, hace más de 200 años, cuando se detectaron los primeros dominios en territorio venezolano, que para ese momento formaba parte de Colombia, de colonos ingleses, los primeros colonos ingleses provenientes del Demerara Berbice en el río Esequibo, más allá de los territorios que le correspondían a Inglaterra y que los territorios que le correspondían a Inglaterra los había recibido en 1814. Nada más estas líneas para decir, el Reino Unido tenía 35.000 kilómetros más o menos de territorio en 1814, porque eso fue lo que le cedió Holanda a través del Tratado de Londres. En 1822, ellos empiezan a usurpar territorio que en ese momento formaba parte de Colombia, Venezuela formaba parte de Colombia, y de allí en adelante ellos comenzaron a hacer demarcaciones unilaterales, fue escalando el conflicto y llegó un momento que el conflicto escala de tal manera que Venezuela insiste en fijar los límites con el Reino Unido, siempre se negó el Reino Unido, hasta que finalmente el Reino Unido, por presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos denunció que esto violaba el principio de la doctrina Monroe, y entonces se logra firmar un acuerdo de arbitraje en 1887, pero en 1899, el 3 de octubre de 1899, se produce el laudo de París, que era el laudo que tenía que solucionar esta controversia, que ya te he dicho, Ana, que se origina de esta manera, pero que tiene toda una historia de por medio, que es la historia que yo cuento en mi libro y que mucha gente muy documentada la ha comentado también. Se produce el 3 de octubre de 1899 el laudo de París, ese denominado laudo de París. Ese laudo de París arrebató a Venezuela 159.500 kilómetros cuadrados. Es decir, que el Reino Unido tenía en 1814 35.000 kilómetros y como por arte de magia, el laudo de París le da un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados que pertenecían a Venezuela. Esa es la llamada reclamación del Esequibo. Esos 159.500 kilómetros que el laudo de París adjudicó al Reino Unido. Siempre se ha dicho, Ana, que ese laudo de París es nulo. Ese laudo de París es nulo porque violó las normas de derecho internacional público vigentes para la época. El laudo de París es nulo porque incurrió en el vicio de inmotivación, no fue motivado, no se sabe de ninguna manera
¿Por qué se le otorgó ese territorio al Reino Unido? El laudo de París tiene apenas 6 párrafos, 844 palabras, que no explican ninguna de ellas cuáles son los motivos jurídicos o fácticos por medio del cual se le otorgó ese territorio al Reino Unido. El laudo de París es nulo porque violó el debido proceso que estaba contemplado en el Tratado de Washington, que ordenaba a los árbitros revisar la documentación consignada, estudiar los títulos presentados. Ninguna de las defensas de Venezuela fueron tomadas en cuenta. El laudo de París, además, se excedió en lo que era la misión de los árbitros, porque emitió su pronunciamiento más allá de lo que había sido establecido en el Tratado de Washington. Pero además tiene un vicio enorme el laudo de París, y es que violó al deber de imparcialidad de los árbitros. Con el tiempo se demostró, Ana, que el Tratado del Laudo de París fue una componenda, fue un fraude maquinado por el presidente del Tribunal Arbitral, Fyodor Di Martins, en componenda con los árbitros ingleses y con los abogados ingleses, por medio del cual decidieron otorgar esos territorios que no le correspondían al Reino Unido. Bueno, 1899 se dictó el laudo. Venezuela durante todo el siglo XX reclamó esa injusticia enorme y empiezan a haber hitos muy importantes, Ana, como en 1938, cuando se escribe un libro muy importante sobre la materia, el académico Carlos Álamo Ibarra. En 1948, cuando Rómulo Betancourt en Bogotá, cuando se suscribe la Carta de la Organización de los Estados Americanos, deja a salvo la reclamación. Y a partir de 1960 hasta el año 66 se produce un éxito notable de la diplomacia venezolana. Venezuela ya tiene la documentación exacta de cómo se incurrió en ese fraude, tiene la documentación, tiene las pruebas, las lleva a la Organización de Naciones Unidas, y la Organización de Naciones Unidas persuade al Reino Unido para que el Reino Unido intervenga de nuevo y traten de solucionar lo que no quedó solucionado con el laudo de París. En febrero de 1966 se suscribe el Acuerdo de Ginebra. Pocos meses después se independizó la República Federativa de Guyana y comenzó la marcha del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra fue el mecanismo que se ideó para buscar una solución pacífica a este asunto que no había quedado resuelto por el laudo de París. Resumida un poco la historia y explicado por qué estamos ahora en la Corte Internacional de Justicia, yo le pregunto, 14 y 15 de noviembre se realizó una audiencia pública convocada por la Corte Internacional de Justicia a solicitud de Guyana para que se detenga el referéndum consultivo de Venezuela convocado para el 3 de diciembre sobre la defensa del Esequibo. En resumen, ¿qué han alegado las partes en esa audiencia? Venezuela en octubre empezó a informar sobre el llamado del referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. Son 5 las preguntas, todos los venezolanos las conocemos. Y Guyana interpuso ante la Corte Internacional de Justicia una solicitud para que se dicten unas medidas provisionales para que se detenga el referéndum consultivo, y en concreto lo dispuesto en la pregunta 1, en la pregunta 3 y en la pregunta 5. Guyana dice que el referéndum consultivo viola las normas de derecho internacional, que el referéndum consultivo es una amenaza a Guyana, y que el referéndum consultivo pretende desconocer la jurisdicción
de la Corte Internacional de Justicia. Yo pienso que, por supuesto, quienes dirigen el país tienen el derecho de hacer un referéndum consultivo. Venezuela, después de oír esos argumentos, Venezuela también respondió el día de ayer, y la representación de Venezuela, compuesta por la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, el abogado de Venezuela y el agente en el juicio, el canciller que nos representa, Samuel Moncada, rechazaron lo que había expuesto Guyana, y en pocas palabras dijeron que Venezuela tiene soberano derecho a hacer el referéndum consultivo, que ese es un tema del dominio privado del país, que no puede interferir la Corte Internacional de Justicia en eso, y que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para decidir sobre un asunto que es de la soberanía estricta de Venezuela, y además que no tiene nada que ver con el proceso, porque la Corte pudiera tener competencia, dijo el abogado venezolano, si la actuación tuviera que ver con las resultas del proceso, pero a juicio del abogado venezolano, el asunto no tiene que ver con el proceso. Eso es más o menos lo que ocurrió en la Corte Internacional de Justicia. En mi página web, rafaelbadel.com, tú puedes leer un resumen de lo que pasó en cada una de esas dos audiencias. Está todo bien resumidito. Justamente Venezuela ha manifestado que no reconoce a la Corte Internacional de Justicia para resolver este diferendo territorial. ¿Es válido jurídicamente lo que alega el país? Bueno, mira, esa pregunta me la han hecho en otras ocasiones, y no es verdad que Venezuela no reconoce la jurisdicción del acuerdo de la Corte Internacional de Justicia en este caso. En este caso en particular, eso no se maneja de esa manera. Venezuela, como dijimos antes, firmó el Acuerdo de Ginebra en febrero de 1966. El Acuerdo de Ginebra, como te lo dije antes, es un acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela, el Reino Unido y, en ese momento no estaba, no era un país independiente, Guyana, y Guyana precisamente. El Acuerdo de Ginebra es un mecanismo para resolver la controversia de manera pacífica, y el Acuerdo de Ginebra tenía varias formas para irse desarrollando. Una de las formas de ejecución del Acuerdo de Ginebra era precisamente llevar adelante comisiones mixtas, etcétera, y una de las posibilidades que decía el Acuerdo de Ginebra es, si las partes no llegaran a un acuerdo, entonces el asunto se solucionará a través de las vías de solución pacífica que encuentre la Organización de Naciones Unidas, el secretario de la Organización de Naciones Unidas. Desde 1966 hasta el año 82 se hicieron varios intentos de solucionar la controversia. En el camino se dictó el protocolo de Puerto España y se congeló la reclamación desde el año 70 hasta 1982. Pero en 1982, de junio en adelante, comenzó muy vigorosamente a ejecutarse el Acuerdo de Ginebra. Y desde 1982, Guyana le propuso a Venezuela que fueran a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Concretamente, el 1 de julio de 1982, hace ya 41 años, Guyana pidió ir a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela, el 30 de agosto de 1982, no estuvo de acuerdo en ir a la Corte Internacional de Justicia. Pero el 19 de septiembre de 1982, ante la falta de consenso de cómo solucionaban la controversia, Venezuela, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, José Alberto Zambrano Velasco, se dirigió a Guyana y se dirigió
al secretario de la Organización de Naciones Unidas, diciéndole que el gobierno de Venezuela había llegado al convencimiento de que la Organización de Naciones Unidas, la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas, era el mecanismo más apropiado para señalar el medio de solución de la controversia. Y dijo Venezuela, además, esa es una obligación que le impone el Acuerdo de Ginebra. Y ese es el motivo por el cual, Ana, a partir de septiembre de 1982 y a partir del año 1983, el secretario general de la ONU, que era en ese momento Javier Pérez de Cuéllar, comienza a intervenir en el proceso. De manera que el secretario general de la ONU comienza a intervenir en el proceso porque Venezuela pide que intervenga en el proceso. Y de allí en adelante comienzan a intentar la solución del asunto, comienza a intentarse la solución del asunto, se empiezan a utilizar muchísimos métodos para la solución de esta controversia y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas es el que lo va haciendo. Se nombran comisionados, se nombran buenos oficiantes, se sustituyen los buenos oficiantes. Y el 15 de diciembre del año 2016, el secretario de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, propuso incorporar un elemento de mediación a los buenos oficios, que eran los que se estaban desarrollando, y se designan los buenos oficiantes, pero ya llega un momento en el que señala que de no llegarse a la solución de la controversia, se utilizaría la vía judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra y el artículo 33 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Y de esa forma, en el año 2018, en enero del 2018, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ya en ese momento era Antonio Guterres, con fundamento, repito, en el Acuerdo de Ginebra, señala que agotados estos mecanismos de solución de las controversias, el siguiente mecanismo que se propone es el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Visto esto, Venezuela ha podido demandar o Guyana ha podido demandar. Visto esto, es que precisamente Guyana en marzo de ese mismo año interpone la demanda. Conclusión de esto, Venezuela no llegó a la Corte Internacional de Justicia engañada, Venezuela no llegó a la Corte Internacional de Justicia de forma precipitada, sin saber que esa era una posibilidad. No, desde el 19 de septiembre de 1982, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela propuso que fuera el secretario general de la Organización de Naciones Unidas el que marcara la ruta, nos expusimos a este escenario de la Corte Internacional de Justicia. Mire, luego de esta audiencia pública que se realizó 14 y 15 de noviembre, ¿qué es lo más probable que decía la Corte? Usted hablaba que Guyana no puede evitar un referéndum consultivo que es de interés de Venezuela, pero ¿puede la Corte Internacional de Justicia suspender ese referéndum? Bueno, los argumentos de Venezuela ayer en la audiencia fueron muy buenas. Yo dificulto, no veo una decisión de la Corte Internacional de Justicia diciendo que Venezuela no puede hacer un referéndum consultivo, cuando es una atribución que tiene el presidente de la República, cuando es un asunto de orden constitucional. Tampoco veo conveniente politizar el juicio en la Corte Internacional de Justicia. Algunas de las preguntas son confusas, algunas de las preguntas no son del todo ciertas, porque, por ejemplo, la pregunta 3, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia?
tiene la respuesta que ya te he dado. Es una respuesta compleja. Venezuela desde 1982 sabía que esta era una posibilidad. Desde que firmamos el Acuerdo de Ginebra y sabemos lo que dice el artículo 4, numeral segundo, sabemos que esa es una posibilidad. Muchas de esas preguntas son complejas y yo no sé si estamos capacitados para responderlas. Algunas otras tienen una redacción un poco extraña que uno se pregunta, ¿cuál es la consecuencia de esta? ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guyana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura del territorio? Todo esto es lo que ha traído esa cantidad de dudas que han sido llevadas a la Corte Internacional de Justicia. En conclusión a tu pregunta, yo no creo que la Corte Internacional de Justicia pueda eh, decir esto, pero sí podría la Corte Internacional de Justicia exhortar a ambas partes a que no realicen ningún tipo de actividad que escale más el conflicto, que no realicen ningún tipo de actividad que sea contraria a precisamente lo que está por juzgar la Corte Internacional de Justicia. Eso podría ocurrir de esa manera. La vicepresidenta de la República ha acusado a Guyana de agresor. De hecho, el presidente de Guyana ha salido desde el Esequibo en días pasados, en semanas pasadas, vestido de militar, respondiendo o rechazando el referéndum de Venezuela. Este conflicto puede derivar en acciones militares. Mira, yo te voy a responder, ya yo lo respondí esta mañana en un Twitter. Ni Guyana tiene pretensiones bélicas contra Venezuela, ni Venezuela las tiene contra Guyana. Y el excelentísimo señor embajador Samuel Moncada, agente de Venezuela en este caso, lo dejó muy claro ayer en la Corte Internacional de Justicia cuando habló del carácter pacífico de Venezuela. Lo dijo también la vicepresidenta y lo dijo el abogado de Venezuela. Venezuela no puede verse como una amenaza. En cuando hay un conflicto territorial, hay que tener mucha prudencia, hay que hablar poco, hay que medir las palabras y a veces hay excesos, todos cometemos errores, a veces pueden haber excesos. Yo creo que no conviene en este momento ningún tipo de declaraciones bélicas, ni mucho menos, ni enfrentamiento. No va a haber ningún enfrentamiento. Venezuela no está para ningún enfrentamiento, ni Guyana tampoco. La comunidad internacional en este momento no está para un enfrentamiento en estos términos. No es lo que le conviene a Venezuela y yo estoy seguro que la sensatez aquí va a privar. Doctor, la única vía para resolver este conflicto es a través de la Corte Internacional de Justicia. Se lo pregunto porque existe la posibilidad de que esto se resuelva también por medio de una negociación directa entre Guyana y Venezuela. Mira, Venezuela insiste en eso. Yo creo que la pregunta tuya es muy buena. El conflicto está residenciado ya en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela no solamente suscribió el Acuerdo de Ginebra que nos lleva a la Corte Internacional de Justicia, o que esa es una de las posibilidades. No solamente desde el oficio que te mencioné del 19 de septiembre de 1982, Venezuela ha pedido que sea la Organización de Naciones Unidas la que, el secretario, la que indique el camino. Venezuela asistió al juicio el 6 de junio del año 2022. Venezuela designó agente, Venezuela designó al coagente, Venezuela designó a su juez ad hoc. Todo lo que tenía derecho de hacer, lo hizo. El 7 de junio del año 2022, Venezuela asistió a la Corte Internacional de Justicia y consignó un escrito por medio del cual pedía que se declarara inadmisible, no alegó la falta de jurisdicción, que se declarara inadmisible y que se notificara al Reino Unido del juicio. Venezuela asistió a las audiencias orales que ocurrieron el noviembre
del año 2022, 4 audiencias orales. Venezuela asistió a la audiencia oral de este martes 14 de noviembre y a la audiencia oral del 15 de noviembre. Venezuela ya está en el proceso. Ya Guyana produjo sus argumentos escritos. El pasado 5 de marzo del año 2022 se venció el plazo para que Guyana produjera sus argumentos escritos y ya lo hizo. A Venezuela se le vence el plazo para producir sus argumentos escritos y sus pruebas el próximo lunes 8 de abril. Hasta allí es nuestra oportunidad. Tenemos estos meses para hacer una defensa de este juicio seria, digna, responsable, inteligente, bien documentada, como le corresponde a nuestro país. Tenemos las pruebas, tenemos documentación enorme disponible desde hace más de 60 años. Tenemos a muchísima gente, Ana, capacitada. Tenemos muchísimas personas que han escrito, no solamente es mi libro, te doy las gracias por haberlo presentado, hay muchos libros que están disponibles en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en la Academia de la Historia, en bibliotecas privadas. Hay muchísimas personas que tienen toda su obra disponible en sus páginas web, como es el caso de Alan Bruber Carías. En mi página web está todo lo que yo he escrito sobre la materia. Héctor Faúndez ha escrito libros sobre la materia. Si nos metemos en la página web de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, encontramos un mundo enorme de información. Este es el camino, Ana. Esta es nuestra última oportunidad. Si perdemos el Esequibo, va a ser por no haber defendido bien nuestros derechos. La pregunta que le iba a hacer es la siguiente. ¿Qué se hizo por la defensa del territorio Esequibo durante el gobierno de Hugo Chávez? Hasta el 2012, 2013, donde en buena parte en este tiempo fue canciller Nicolás Maduro. Mira, en ese tiempo siguieron las negociaciones, los buenos oficiantes, independientemente de lo que haga el gobierno interno. Acuérdate que ya esto estaba en manos de la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas. Por allí hablan de las declaraciones, no se puede esconder, las declaraciones del presidente Chávez del año 2004. Venezuela no se va a oponer a que nuestros hermanos exploten el área de reclamación. Yo no le doy ninguna importancia a eso. Yo creo que hay que bajar el volumen de ese tipo de cosas. Yo creo que hay que pedir responsabilidad no solamente al gobierno, sino a la oposición también. Hay que pedirnos, cada uno de los venezolanos tenemos que tener una gran responsabilidad en esto. Nada de eso incide en el juicio, Ana, porque hay un elemento que es muy importante. La Corte Internacional de Justicia, cuando se pronunció y se dijo competente, cuando dictó su sentencia de competencia el 27 de diciembre, el 20 de diciembre del año 2020, y corrijo, perdón, para que no te quede mal la fecha, el viernes 18 de diciembre del año 2020, la Corte dictó la sentencia donde declaró su propia competencia. Y allí dijo algo que fue muy exitoso para Venezuela. La Corte va a examinar la cuestión de la legalidad o no del acuerdo del laudo de París del 3 de octubre de 1899. Y va a examinar los hechos hasta el acuerdo de Ginebra de 1966. De manera que todo lo que dijo Chávez, todo lo que hizo Maduro, todo lo que pueden decir, no tiene ninguna incidencia jurídica en este caso. Y podemos estar tranquilos de que eso es así. ¿Cuál es el éxito? El éxito es que hasta ahora, Ana, Guyana había venido diciendo que el laudo arbitral del París es definitivo, es firme, es cosa juzgada, y la Corte dijo el 20 de diciembre, el 18 de diciembre del año 2020, que no es así y que va a examinar la legalidad, la validez, la nulidad de ese laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. Hace una pregunta atrás, usted se refería al equipo de abogados que defiende a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, lo nombraba el equipo. ¿Cómo evalúa usted
a este equipo de abogados actualmente? Mira, esa es una pregunta comprometedora porque, porque yo no tengo ninguna razones para juzgar ese equipo de abogados. En ese equipo de abogados hay personas muy buenas, en ese equipo de abogados hay o pueden haber expertos muy importantes. Yo lo que sí podría decir, y eso sí lo digo, que podrían haber muchos más venezolanos involucrados en este tema. Deberían haber muchos más venezolanos involucrados en este tema. Deberían estar las personas que durante los últimos 40, 50, 60 años han escrito sobre la materia, han opinado sobre el tema, su pensamiento está reflejado de muchas maneras. Un equipo como esto tiene que ser un equipo amplio, un equipo como este tiene que ser un equipo en donde esté representado todos los pensamientos del país, Ana. No solamente ser afecto al régimen, sino que están representados todos los pensamientos del país. En la representación de Guyana, Ana, está representada la oposición. Y cuando van a la Corte Internacional de Justicia, van representantes de la oposición a los actos de la Corte Internacional de Justicia. Y en las discusiones de las estrategias y en las defensas está representada la oposición. Yo creo que nuestro equipo es bueno. Yo le doy un voto de confianza al equipo venezolano que está dirigiendo la materia, pero sí creo vehementemente, firmemente, que tiene que haber mayor participación de muchas más personas en Venezuela. Y sobre todo, tiene que haber una discusión más transparente de cuál es la estrategia que Venezuela está siguiendo o va a seguir en los próximos meses, Ana, que son cruciales. Ya te dije en la pregunta anterior, tenemos hasta el 6 de abril del año 2024 para producir nuestras defensas. Pero el juicio no termina allí. Después que se han incorporado las defensas escritas, se abre una fase oral del proceso en donde también debemos participar. Mm. Y ya hablando sobre el referéndum consultivo, le pregunto, ¿se ha hecho pues toda una propaganda para este referéndum donde hay un discurso claro del Esequibo es nuestro, es el eslogan que mantiene este gobierno desde hace mucho tiempo? ¿Es conveniente política y jurídicamente realizar un referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba? Si bien busca quizás la movilización de la población hacia este tema, un referéndum consultivo no es vinculante jurídicamente, no cambia nada en la Corte Internacional de Justicia. No, no va a cambiar nada. Al día siguiente del referéndum, el lunes 4 de diciembre, el juicio en la Corte Internacional de Justicia va a ser exactamente igual. Lo que haya ocurrido en el referéndum no va a cambiar las actas procesales, no va a cambiar los derechos de Venezuela, no va a mejorar los derechos de Venezuela, porque los derechos de Venezuela se tienen que basar en títulos jurídicos, en títulos históricos, en explicaciones inteligentes, serias, responsables, dignas, convenientes. Los títulos de la corte, el referéndum consultivo será una noticia. Por supuesto, el gobierno tiene derecho a hacer un referéndum consultivo. Yo no voy a decir nunca que no había derecho a hacer un referéndum consultivo. Yo no lo hubiera hecho, pero el país lo dirigen otras personas que sabrán más o no de política que uno, y yo no le veo utilidad práctica. Yo no veo que gastemos recursos, tiempos económicos en eso, en vez de gastar recursos en mejorar nuestra defensa, en vez de gastar recursos en buscar apoyos internacionales. Eso sí es muy importante, buscar apoyos internacionales, hacer un lobby pedagógico constructivo que lleve a la comunidad internacional los argumentos de Venezuela. Han ocurrido cosas muy malas, como por ejemplo unas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos en contra de Venezuela, tomando partido por Guyana. Estados Unidos también se pronunció a favor de Guyana. Venezuela tiene que realizar un lobby serio, responsable, decente, para llevar sus argumentos a la comunidad internacional.
a través de precisamente exposiciones de cuáles son los derechos de Venezuela, que son muy contundentes, son muy convincentes. Y si los explicamos bien, los explicamos con claridad, los explicamos de manera correcta, van a ser oídos. Mm. La pregunta 5 de este referéndum es muy controversial. Crear el Estado de Guayana Esequiba. ¿Cuál es su opinión sobre esta pregunta y si esto puede ser considerado la anexión es considerada una agresión al derecho internacional? Ese es el argumento de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Ujú. Eso fue lo que Guyana ratificó como argumento en la Corte Internacional de Justicia el martes 14 de noviembre. Y en Venezuela, en respuesta a eso, dijo que no, que de ninguna manera se buscaba anexarse el territorio de Guyana y que de ninguna manera podía verse eso como una amenaza. De manera que tenemos una declaración al mundo entero en la Corte Internacional de Justicia de que eso no es lo que quiere la pregunta 5. Esa Mm. explicación que dieron en la Corte de la pregunta 5 hace ver que esa no es la intención y no entiendo entonces para qué hacemos la pregunta 5. Ok, y la última pregunta, doctor. ¿Hay manera de frenar la explotación de crudo en el Esequibo? Algo que data desde el año 2015. Mira, sí, yo desde hace días lo he dicho, hice un estudio sobre este tema que está en mi página web, lo puedes leer allí, donde yo decía que los abogados de Venezuela podían pedir unas medidas provisionales para que Guyana no siguiera explotando el área en reclamación. Apenas el 13 de septiembre de este año, Guyana volvió a abrir unos procesos de licitaciones nuevas para la explotación de recursos en el área en reclamación. Venezuela podría ir a la Corte Internacional de Justicia a solicitar una medida provisional que impida la explotación del área en reclamación. Ok, bueno, conversamos con el doctor Rafael Badel Madrid, doctor en Derecho. Gracias por explicarnos a detalle toda esta controversia, esta historia sobre el Esequibo. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, Ana, de haber estado en este espacio. A todas las personas que se conectaron, le agradecemos y será hasta una próxima entrega.